Bueno, vamos a dar inicio. Me alegra verlos. Gracias por venir. Vamos a aprovechar este tiempo al máximo para buscar al Señor, para colocar delante de Él pues, lo que hay en nuestro corazón y poder expresarle a Él lo que hay dentro de nuestra mente, nuestro corazón y poder acercarnos más a Él. Bueno, cerremos los ojos y oremos. Señor Jesús, bendito Dios, hoy te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por tenernos acá, gracias porque este es el tiempo que amamos, Señor, el tiempo donde estamos en comunión, el tiempo donde tú nos permites acercarnos a ti en gracia, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Tú nos permites acercarnos a tu palabra en oración, en alabanza, Señor. Y hoy te damos gracias por ello, Señor. Gracias por nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nosotros, por esa semana que pasa, Señor, y por todo lo que permitiste, Dios, porque tú nos enseñas cada día, nos guías, cada día organizas y ordenas nuestros pasos según tu voluntad, Dios. Y hoy nos gozamos en ello, Señor, a pesar de vivir dificultades, sufrimientos o alegrías. En cualquiera de los dos nos gozamos porque esto nos lleva más a ti, a conocerte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en Salmo 118. Hoy nos correspondió este salmo. Dice, acción de gracias al Señor. Amén. Dice así, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábrame las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Listo. Muy bien. Vamos a dar inicio al estudio que
que hemos hecho a través de las cartas de Santiago. Creo que para mí personalmente este estudio que hemos hecho a través de estas cartas han sido de bendición, de crecimiento, de entender que Santiago habla tan claro y tan al día a día de nosotros. Y ahora estamos en la conclusión de esta carta, que ha tenido tres temas principales. El primero fue la paciencia en el sufrimiento, el segundo, control de la lengua, y el tercero, la oración. ¿Listo? Espero que estén repasando lo que leemos y estudiamos aquí cada domingo. Espero que ustedes durante la semana lo estén repasando, lo estén leyendo. La Biblia toca leerla toda nuestra vida, ¿no? Toca repasarla y poder excavar, sacar los tesoros que hay en ella. Bueno, y en la sección de hoy se trata de dos de estos temas. Vamos a tocar en el capítulo 5, versículos 7 al 12, el tema de la paciencia, y el otro tema es el discurso honesto o el veredicto, ¿sí? La perspectiva de la cual se aborda estos temas es el sufrimiento que soportamos en nuestras vidas, pero el consuelo que podemos tener en el regreso de Cristo, ¿sí? Entonces vamos a leer capítulo 5, versículos 7 al 12. Exhortación a la paciencia, tengo yo acá como título. En inglés es James, ¿sí? ¿Ah, tú la tienes en inglés? Ah, carajo. No la tienes ahí en... Dale. Aunque Andresito para el inglés está subiendo su nivel, pero no hay que... ¿Listo? Entonces, si quieran, lean ahí de los dos si quieren. Dice, exhortación a la paciencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Amén. Bueno, vamos a mirar acá cómo Santiago, a través de estos versículos, pues habla de un tema a raíz de la paciencia y es sobre el regreso de Cristo. Entonces, no sé, últimamente ustedes si han pensado sobre el regreso de Cristo y en qué afecta el conocimiento de su regreso la forma en que vives la vida el día a día. A veces nosotros vivimos, ¿no?, con nuestros afanes, y más acá en este país que uno siente que el tiempo va más rápido.
y nunca nos detenemos a pensar sobre el regreso de Cristo. Y ustedes y yo entendemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? También debemos entender que Jesús enjugará personalmente nuestras lágrimas, ¿verdad? Pasamos por muchos momentos difíciles en esta vida, y por ello llegará un tiempo en que no habrá más tristeza, no más dolor, no más lágrimas, pero todo esto producto de esperar, ¿no?, el regreso de Cristo. Y Santiago aquí todavía se estaba dirigiendo a los santos sufrientes, como escribió, sed pacientes. Y esto es lo que decía al principio de la carta, sed pacientes. Nosotros ya habíamos estudiado, en un domingo pasado habíamos estudiado el tema de la paciencia, no sé si lo recuerdan. Y el ser pacientes en las pruebas y en las dificultades. Y es lo mismo que dice aquí al final, y durante todos estos versículos es el mismo tema. La realidad es que Dios no va a corregir todos los males de este mundo hasta que Jesucristo regrese, ¿sí? Sabemos que debajo del sol es un mundo caído, ¿sí? Es un mundo con toda esa naturaleza de destrucción. Es un mundo que busca lo suyo, un mundo que solo piensa en sus placeres y demás, pero aparte de eso, el mundo está invadido, por decirlo así, de personas también caídas, ¿sí? Entonces imagínense un mundo en pro de la destrucción con personas caídas, ¿no? Nosotros como creyentes debemos soportar pacientemente varias dificultades aquí en la tierra, y debemos esperar que eso sea lo mismo para nosotros como creyentes, como cristianos. Y a los creyentes que Santiago se está dirigiendo aquí, él está escribiendo y ellos estaban pasando por muchas cosas también. Algunos estaban siendo atacados, criticados, algunos habían perdido negocios, ingresos, algunos eran pobres y estaban siendo arrastrados a los tribunales, ¿sí?, por sus deudas. Algunos estaban enfermos y necesitaban alguna sanidad. En la sección justo antes de esto, Santiago dejó muy claro en qué tipo de mundo vivimos. Es un lugar malo, como ya lo mencioné. El mundo tiene esa filosofía de perro come perro, ¿no? O sea, de pasar, que el rico oprime y explota a los pobres, y que mucha gente se pisa unos a otros, ¿sí? No importa yo qué tenga que hacer para alcanzar lo mío, no importa sobre quién tenga yo que pasar para alcanzar lo mío. Y ese es el sistema que tiene el mundo. Los cristianos a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros al respecto, no? Porque nos preguntamos esto, bueno, Dios, ¿qué hará al respecto frente a esa bola de nieve que el mundo cada vez es más grande y se mueve el mundo con estas filosofías tan caídas, y uno muchas veces como creyente se siente como oprimido? Y las Escrituras responden a esa pregunta muy claramente, y quiero que escuchen la voz del Señor. Vamos al versículo 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Sí? El regreso de Cristo es la esperanza nuestra, es nuestra esperanza. O el día que nosotros partamos, para el mundo es sinónimo de tristeza, ¿no? La muerte es sinónimo de tristeza. Pero para el creyente, la persona que se va y que cree en Cristo, debe ser lo contrario, porque se va a encontrar con su Salvador, ¿no?, con su Señor.
Pero el regreso de Cristo es una esperanza del cristiano, y aquí es donde Santiago dirige nuestra atención. Ser pacientes hasta la venida del Señor. La venida del Señor está cerca, dice en el versículo 8. Entonces necesitamos ser pacientes, pero muchas veces la gente es impaciente. Nosotros somos impacientes, ¿cierto? ¿No es así? Nosotros somos muy impacientes. Nos cuesta esperar a que cambie el semáforo, nos cuesta hacer fila, ¿no? Allá en Colombia que hay filas por todo, ¿no? Y tenemos ese problema de esperar en la fila, vemos la fila y no, o sea, tengo afán. Nuestros hijos les cuesta esperar, es increíble, pero uno creería que ellos, que el impaciente es uno, por lo que pues uno ha aprendido pues del mundo y de muchas cosas, pero nuestros hijos les cuesta esperar. Noah es uno de ellos que está uno sirviendo el almuerzo y él quiere ya, o sea, papá, ya, ya. Dice, espera un momento, pero él quiere ya, ¿no? Y Mía también me dice, papá, ¿puedo ver entonces un programa mientras sirves? Entonces uno ve en ellos que apenas están viviendo, uno ve la impaciencia, ¿no? Es la naturaleza caída del hombre. No sé si aquí alguien se ha dedicado a la agricultura. ¿Nadie? Andresito, agricultura, ¿no? Campo, Boyacá, ¿no? Tenemos cara, ¿no? Tenemos cara, pero no. Mi familia es mis abuelos de Boyacá. El agricultor tiene que ser paciente, ¿cierto? Muy paciente. Su cosecha no aparece de la noche a la mañana. El agricultor no planta su semilla y se va a dormir y luego en la mañana ya está el fruto ahí. Eso no pasa, ¿cierto? Que no pasa así. Entonces, el agricultor sabe que hay que esperar a que lleguen las primeras lluvias. Más o menos las primeras lluvias, eso es en noviembre. Luego durante la estación seca es un tiempo, son meses. Y también esperar a las primeras y lluvias de la temporada. Paciencia, más paciencia. Y nosotros también debemos ser pacientes, ¿cierto? Estos cristianos a los cuales Santiago se estaba dirigiendo se encontraban en situaciones difíciles y se les dice, sed pacientes, tienen que esperar. Dios producirá una cosecha, pero llevará tiempo. Y Dios nos dice hoy lo mismo. Dios nos dice a nosotros, independientemente cuál sea tu impaciencia, Dios producirá esa cosecha. Y no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no? Sino cuando estamos esperando, cuando no vemos resultados en nuestro propio carácter, que uno también muchas veces se angustia y se estresa, ¿no? Porque no vemos resultados en nosotros. Y pues yo oro, yo leo, sí, pero no veo ese fruto en mí. Hay que esperar. Lleva tiempo. Entonces la palabra paciencia aquí también significa muy sufrido, longanimidad, literalmente significa permanecer debajo. O sea, tiene que ver con un gran estrés también, y se refiere a la paciencia con la gente, sobre todo la paciencia que debemos tener con nuestro prójimo. Y ¿cuántos de nosotros necesitamos más paciencia con la gente? ¿Cierto? Aparte que somos impacientes con las cosas que estamos planeando, que estamos esperando, proyectos, en fin, tenemos que ejercer paciencia con la gente que nos rodea en el trabajo, en nuestros estudios, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. O sea, yo pienso que la paciencia con nuestros hijos es, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy en ese trabajo con Dios, ¿no? De pedir paciencia. En primera Corintios 13 dice que el fruto del amor es paciente, ¿no? Entonces, si no soy paciente, no estoy amando, ¿sí? Y nos falta mucho
nos falta mucho para amar como Cristo amó, ¿verdad? Entonces, esto es difícil porque naturalmente queremos evitar el estrés. No nos gustan las situaciones incómodas y a menudo no queremos permanecer en ellas. Entonces, la pregunta que hay que responder es ¿cómo somos pacientes? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros como cristianos, como creyentes? ¿Cómo practicamos este tipo de paciencia? Y la respuesta está aquí, en el versículo 8 dice, al final dice, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Sí? Si estás cimentado en la fe, entonces sabes que Jesús regresará. ¿Sí? Y esto muchas veces lo incomoda a uno, porque vamos 2000 años esperando al Señor. Y uno dice, pero el Señor regresará y vamos 2000 años, ¿sí? Desde el momento que Él vino aquí en la tierra y demás. Y esto le incomoda al hombre, ¿no? O sea, no, pero, o sea, como que se pierde la fe en esto, ¿no? Pero nuestra fe tiene que estar cimentada en eso. Y debemos saber que Jesús regresará. Puede que en el próximo momento, o al mes siguiente, o en los próximos miles de años, no sabemos, ¿cierto? Cualquiera que sea el caso, va a suceder. Él va a regresar. Y cuando el pastor esta mañana mencionaba que cuando él fue salvo, el tema del sermón era el regreso de Cristo. Cuando él entendió el Evangelio, cuando su corazón y sus ojos fueron abiertos al Evangelio realmente y fue confrontado con la Biblia, el tema que él le correspondió ese día a él, que él estaba escuchando, no lo estaba predicando, sino que lo estaba escuchando, fue el regreso de Cristo. Y él entendía que Jesús podía regresar en cualquier momento, ¿sí? No podía decir con certeza, él no podía decir con certeza si estaba listo o no, y eso para él fue confrontante, ¿no? O sea, no sabía si iría al cielo o no iría al cielo. Y él se dio cuenta que él debía entregar su vida a Cristo y debía hacerlo en ese momento, el ahora, ¿no? Entonces, después de esto, él sintió la urgencia de compartir el Evangelio y él empezó a prepararse a leer la Biblia y a vivir para Cristo de la mejor manera. Él empezó en este caminar con Cristo y a reflexionar sobre las acciones de él día a día. ¿Sí? Y uno realmente tiene que también confrontar su vida con la palabra y permitir entender uno mismo que el Señor va a llegar en cualquier momento. ¿Sí? Y tenemos que estar convencidos que un buen número de peleas podrían terminar si los cristianos pensaran, o el creyente pensara, realmente quiero que Jesús venga y me encuentre gritándole o estando en discusiones, ¿sí? Con mi pareja, con mis hijos. O sea, no sabemos en qué momento regrese Cristo. Y Él puede regresar encontrándonos en discusión con mi pareja, con mis hijos, con mi prójimo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿quiero que Cristo me encuentre así? Entonces, ¿realmente quiero que Jesús venga y me encuentre haciendo lo que estoy haciendo en este momento? Entonces, háganse en ustedes también esa pregunta. Y es un momento donde nuestro corazón, cuando nos hacemos esa pregunta, va a cobrar fuerza, ¿no? El pastor también menciona que él más tarde, sin embargo, su corazón se debilitó, o sea, tuvo procesos de fortaleza y debilidad. Hubo un momento que se volvió arrogante, complaciente, no pensaba regularmente en el regreso de Cristo, no pensaba en lo que iba a decir y sobre lo que él decía cuando, o sea, él ya no pensaba en eso, ¿no? Hubo momentos de debilidad también en él. Y como en todos nosotros, yo pienso que este caminar con Cristo es un camino de altas y bajas, ¿no? Sí, es un proceso de paciencia realmente. Cuando no estaba pensando, cuando nosotros no pensamos en el regreso de Cristo,
nosotros nos involucramos en pecados y nos alejamos de Dios y nos acercamos al mundo. Cuando nosotros no pensamos en Cristo, cuando nuestra prioridad no es el regreso de Cristo. Entonces nuestra vida espiritual se seca, nos sentimos distantes de Dios y rara vez pensamos en Dios, sino que nuestras vidas se tornan más egocéntricas, ¿no? Más en el yo, en suplir mis necesidades y en satisfacer mis deseos, mis planes. Amén. Entonces, esto es impaciencia, ¿sí? Y la impaciencia, el fruto de la impaciencia sigue la queja. Entonces, cuando nosotros no vemos resultados rápido, enseguida nosotros empezamos a quejarnos. Entonces, pecado tras pecado, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 9. Versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, lo que estábamos hablando, la queja, viene la queja. Y en este momento sabemos lo que es quejarse de alguien. No me gusta como lo hizo esta persona, no debería tener el trabajo esta persona, sería mucho mejor si, ¿cierto? No soporto que hagan eso, eso es la queja, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca son estas cosas que a Dios no le agrada. Quejarse del pueblo de Dios es una señal segura de que no estás en comunión con Dios. Quejarnos de otros es una señal segura que no estamos en comunión ¿con quién? Con Dios. No estamos en comunión con Él. Entonces yo quiero que piensen por ustedes mismos. La Escritura dice, donde dice la Escritura, tened en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Algunas Biblias dicen de este versículo que está en Filipenses 2:5, haz que tu propia actitud sea la de Cristo Jesús. O sea, actuar como Cristo Jesús. Y después de hablar de la humildad de Cristo y de su muerte en la cruz por nosotros, dice, haced todo sin murmuración ni quejas. Filipenses 2:14. Sin murmuración y sin quejas. Entonces, ¿te imaginas si Jesús se hubiese quejado de venir a morir en la cruz? ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera quejado ante el Padre? No, esto es demasiado difícil para mí, esta cruz es muy pesada, estoy muy por debajo de mí, no quiero lidiar con clavos, no quiero lidiar con látigos, con corona de espina. ¿Te imaginas si Jesús se hubiera quejado de nosotros, por ejemplo? Nosotros que todo el tiempo pecamos, simplemente no son lo suficientemente buenos, diría Cristo, si Él se quejara de nosotros. No merecen que yo sufra, o sea, que yo venga aquí a la tierra y sufra, cargue una cruz por ellos. Pero esa no fue la actitud de Cristo. Cristo no mostró esa actitud. La actitud de Cristo, Él voluntariamente se humilló a sí mismo, dejó su trono en los cielos. Cristo dejó su trono y vino, tomó el juicio que merecíamos tú y yo. Él lo tomó. Él dio su vida por nuestros pecados y no nos criticó, no se quejó en ningún momento. ¿Sí? Él en muchas ocasiones, cuando fue insultado, burlado, golpeado, ¿él qué hacía? Guardaba silencio, ¿cierto? Y vemos que Cristo es el mejor ejemplo de la paciencia, ¿no? Fue paciente. Él sabía lo que tenía que hacer. Una noche antes de ser entregado, me impacta mucho porque él le pide a sus discípulos que oren con él. Él estaba en angustia, ¿cierto? Porque él sabía lo que iba a vivir. Y él le dice a Dios, Dios mío, Padre, que no sea mi voluntad. O sea, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, que sea la tuya. Cristo fue paciente y aceptó la voluntad que Dios tenía para él. Entonces sabemos que cada termina con juicio y Cristo es nuestro juez.
El pecado de Adán fue seguido por la expulsión del jardín. La maldad del hombre después de eso fue seguida por el diluvio. Aquí estudiábamos sobre el tema del diluvio. Al final de la ley, Cristo tomó nuestro juicio en la cruz y al final de esta, Cristo nos juzgará. Entonces, hermanos, algo que hay que entender acá es, muchos cristianos tienen razón al entender, no seré condenado por mis pecados porque Jesús dio su vida por ellos. Y eso es lo que tú tienes que entender y tienes que orar a diario por esto. Yo no seré condenado por mis pecados porque Jesús dio su vida por ellos. Y es la fe que tú tienes que depositar en Cristo. Pero no se nos olvida incluso, a nosotros como creyentes se nos olvida que se presentarán ante Cristo y serán juzgados. O sea, nosotros aquí, debajo del sol, en nuestras vidas aquí en la tierra, tenemos que orar y creer que Cristo perdonó nuestros pecados y que Él dio su vida por nosotros. Pero que debemos también que entender que en algún momento nosotros vamos a estar frente a frente con Cristo, Él como juez, y yo seré juzgado. ¿Sí? 2 Corintios 5:10 dice, dirigiéndose a la iglesia dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Santiago aquí les está advirtiendo y les está diciendo, cuidado con esto, porque vamos a estar delante de Cristo. Si tú estás cayendo en queja frente a tu prójimo, si es posible que de repente te encuentres en la presencia de Cristo, Él va a juzgar esas palabras, esa actitud que tú tienes. Y sería bastante vergonzoso si el Señor viniera mientras estás criticando a otra persona o te estés quejando de otra persona. ¿No es así? Entonces, sabemos que cuando Jesús regrese, solo queremos escuchar una cosa de Él, diciendo, bien hecho mi siervo bueno y fiel. Eso viene de mantener nuestra mirada siempre puesta en Cristo, de permanecer fiel a Él frente a las dificultades, de nunca desmayar en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Y por esas razones es extremadamente importante que los cristianos aprendan a soportar el sufrimiento. Es supremamente importante aprender a soportar el sufrimiento. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando la oposición viene a causa de nuestro testimonio, puede venir a causa de nuestro testimonio, o sea, cuando la gente se dé cuenta que tú crees en Cristo, puede venir oposición, ¿cierto? Puede venir sufrimiento, o cuando estamos pasando por cosas muy dolorosas. Y muchas personas piensan que el ser cristiano o el ser creyente no va a haber sufrimiento y que todo va a ser color rosa. Y aquí Santiago da dos ejemplos de paciencia, Job y los profetas, que están en el versículo 10 y 11. Entonces aquí Santiago toca el tema de Job, dice, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, una congregación judía entendería fácilmente la referencia que Santiago hizo a los profetas en el Antiguo Testamento, cuando él mencionó el sufrimiento de los profetas, ¿sí? Y ellos se enfrentaban a mucha oposición, pero aún así permanecieron fieles al Señor y muchos de ellos sufrieron mucho. En el Sermón de la Montaña Jesús también usó a los profetas como ejemplo de victoria sobre la persecución para sus discípulos. Escuchen lo que dice Mateo 5:11, dice, bienaventurados seréis cuando os persigan. ¿Cómo serán? Bienaventurados. Y hablen toda clase de mal contra vosotros falsamente a causa de mi nombre. Así trataron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, Cristo también tocaba
Lo mismo que tocó aquí Santiago, Cristo también lo tocó. Entonces, ¿qué estímulo recibimos de su ejemplo? Por una parte, estaban en la voluntad de Dios y aún así sufrían. O sea, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hacer las cosas bien con Dios, aún así vamos a recibir sufrimiento. Su sufrimiento no fue el resultado de la infidelidad. Su sufrimiento no fue el resultado de la infidelidad, pero en realidad fue el resultado de ser fiel. Va a haber sufrimiento cuando somos fieles. ¿Sí? Cristo quería ser fiel a la voluntad de Dios, pero Él tuvo que morir en una cruz. Hubo sufrimiento. Si nuestro Salvador sufrió, nosotros estamos siguiendo a Cristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si nuestro Señor sufrió, muy seguramente nosotros vamos a sufrir. Los profetas nos animan recordándonos que Dios cuida de nosotros cuando sufrimos por su causa. Elías tuvo que pasar por la misma sequía que profetizó. Fue perseguido por el malvado rey Acab y Jezabel. Pero Dios protegió a Elías y se ocupó de sus necesidades diarias. Los profetas también nos muestran que la oposición no solo proviene de los malvados, sino que también puede provenir de creyentes profesantes. Jeremías fue arrestado como traidor por profetizar la caída de Jerusalén. Sus compatriotas no querían oír eso, así que lo arrojaron a un pozo. Muchos de los profetas, ¿sí?, de Dios soportaron muchas dificultades y nos enseñan una valiosa lección sobre el sufrimiento y la paciencia. Y hermanos, y es que para perseverar nosotros, ¿qué necesitamos? Paciencia, ¿cierto? Para perseverar se necesita la paciencia. Y una de estas lecciones para hoy es, cuando compartes el Evangelio puedes sufrir y necesitas paciencia para perseverar. Cuando tú empieces a compartir el Evangelio, cuando la gente empieza a ver en ti un cambio, puedes recibir oposición y sufrimiento, pero vas a necesitar paciencia para perseverar. Amén. Entonces, no todo el mundo responde con fe de inmediato. O sea, cuando tú compartes de Cristo, no todos van a responder inmediatamente. Sea tu trabajo, sea tu familia, ¿no? Algunos nunca responderán. Algunos nunca van a creer en Cristo, ¿sí? Además, algunas personas no se oponen a escuchar el Evangelio. Sin embargo, otros pueden volverse muy hostiles hacia ti debido a lo que tú les estés compartiendo. Y eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, otra lección aquí es es posible que usted también sufra y tenga que ser paciente al compartir la verdad con los que profesan ser creyentes. Y no todos en la iglesia se apresuran a tomar la convicción. No todos en la iglesia se apresuran a actuar en consecuencia, ¿verdad?, de lo que nosotros les estamos predicando. Pero además de todo esto, no todos en la iglesia estarán contentos contigo por decir lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que hoy en día vemos muchas iglesias que usan la palabra, pero distorsionan muchos versículos. Porque hay mucha gente que no le gusta escuchar lo que realmente la palabra dice. O sea, cuando la palabra dice arrepiéntese, que nuestra naturaleza es pecado, no a todos les gusta eso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la verdad, vamos a recibir hasta rechazo, posiblemente. La perseverancia de Job también sería de resaltar, ¿no?, muy familiar para una congregación de cristianos judíos. Para los profetas se han ganado una rica recompensa en el cielo. Y también serán contados como bendecidos. Muchos de nosotros también conocemos la situación de Job. ¿Sí han escuchado la historia de Job? Fue dura, fuerte. Perdió a sus hijos, su rebaño y manada, sus siervos, y estaba afligido por una enfermedad, llagas dolorosas en todo el cuerpo. ¿Cierto? Y ante esta situación,
Job lo único que dijo, el Señor da y el Señor quita. ¿Sí? En ningún momento hubo queja, en ningún momento hubo una palabra de maldición en él. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y las cosas no cambiaban, se le hizo más difícil a Job ser paciente. Día tras día el dolor no cesaba y nada parecía mejorar en Job. Y era una situación muy fuerte que estaba viviendo Job. Al final la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muere. Sí, ese fue el gran consejo de la esposa. Maldice a Dios y muere. Allá Andresito está haciendo, ya lo vi haciendo caras. O sea, en pocas palabras, la esposa le está diciendo, suicídese, ¿sí? O sea, maldiga a Dios y ya termine este sufrimiento, lo que esté viviendo, lo que estamos viviendo. Entonces, otro punto aquí que vemos es que los heredones de Job tampoco proporcionaron ningún consuelo. O sea, los amigos, las personas cercanas de Job no. Todo lo que hicieron fue juzgar a Job y hablar incorrectamente acerca del Señor. Entonces, fue genial que estuvieran allí, pero habría sido un poco mejor, ¿no? Si hubieran mantenido la boca cerrada, ¿no? Entonces, lo único que vemos acá es que le dijeron a Job, esto debe ser por algún pecado en tu vida, ¿sí? Pero no fue por un pecado. Dios estaba refinando la fe de Job. Hubo una historia de una mujer en una iglesia hermana que se enteró de que otra mujer estaba teniendo problemas con su nervio ciático. La mujer con dolor estaba haciendo estiramientos de yoga para ayudarse, ¿sí? Y la otra mujer le dijo, tienes que parar eso. Esos estiramientos probablemente son la razón por la que tienes dolor. Ella pensó que esos estiramientos eran demoníacos y que Dios estaba juzgando el pecado de la mujer. Y muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, nos acercamos a que menos, ¿no? Y recibimos un consejo que lo que hace es como empeorar todo, ¿no? Pero nunca nos acercamos a Dios, nunca buscamos un consejo de parte de Dios. Entonces, pueda que nosotros pensemos, o pueda que pienses que sabes por qué está sucediendo algo, pero es Dios que Él es soberano y controla no solamente nuestras alegrías, sino también nuestras dificultades y nuestros dolores. Él es soberano. En la compasión y misericordia de Dios, Él estaba humillando a Job. Le estaba enseñando paciencia a Job. Le estaba enseñando a resistir, ¿no? Y estaba produciendo una preciosa cosecha en su carácter. O sea, todo esto lo necesitamos tú y yo, ¿cierto? Ser paciente, a resistir, a esperar por el Señor. Eso era lo que estaba haciendo Dios en Job. Nos preguntamos si alguna vez pensamos en situaciones difíciles en nuestra vida de esta manera, ¿no? Cuando estamos pasando por dificultades, lo primero que hacemos es quejarnos, ofuscarnos, maldecir. Eso es lo primero que nos sale de nosotros. Pero Dios nos está enseñando algo acá y Dios tiene misericordia de nosotros. Él nos está refinando nuestra fe y nuestro carácter a través de cada situación difícil que tú estás viviendo. Y sabemos que no podemos perseverar a menos que haya una prueba en tu vida. No podemos perseverar a menos que haya una prueba. No puede haber victorias sin batallas. No hay picos montañosos sin valles. ¿Es así? No hay otra forma. No hay otra forma. Una vez un joven cristiano oraba, oh Señor, enséñame las verdades profundas de tu palabra. Quiero que me eleven al cielo. ¿Sí? Y pues es una oración maravillosa, pero muchas veces
nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo, ¿no? Y lo que estamos hablando. Y para ser elevado al cielo hay que aprender verdades profundas de la palabra, pero también debemos sufrir, ¿cierto? No tenemos un ejemplo más claro de eso que Cristo. Cristo sufrió, pero murió, pero al tercer día resucitó. Pero Él tuvo que pasar por ese sufrimiento, por esos dolores. La compasión y la misericordia de Dios se manifiesta claramente a través de la muerte de su Hijo. Rechazado por su propio pueblo, golpeado, ridiculizado, abandonado por sus amigos, eso fue lo que soportó Cristo. Cristo soportó ello. Fue juzgado por hombres malvados, clavado en una cruz de manos y pies. Eso lo soportó Cristo. La palabra particular que Santiago usa para paciencia en el versículo 11 es diferente a la que está usando anteriormente. En lugar de paciencia hacia las personas, esta palabra es de resistencia, de aguantar, soportar. Tiene que ver con paciencia en situaciones difíciles. Paciencia en circunstancias dolorosas y desafiantes, que literalmente significa quedarse quieto, ¿no? En otras palabras, no huyas, no corras. Esa es la paciencia que Cristo tuvo. Él no huyó, Él no corrió. Él sabía lo que se le venía. Él sabía lo que tenía que vivir. Pero Él no huyó, Él no corrió. Cristo se quedó quieto. No huyó del dolor de la cruz. Y así es como se logró nuestra salvación. Imagínense. Él no huyó de ese dolor, pero así fue como Él conquistó tu salvación y mi salvación. Cuando nos quedamos quietos, es la prueba que Dios ha planeado en nuestras vidas. Aprendemos el tipo de paciencia de la que se habla acá. Brindamos un poderoso testimonio en Cristo y eso es lo que Santiago nos está diciendo a nosotros como creyentes. En el versículo 12, yo quiero que presten atención aquí donde está subrayado, porque acá es donde podemos pensar que esto es algo curioso de decir en este momento, ¿no? Es la enseñanza, dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y esto también lo enseñó Jesús en Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no sea no. No jures por el cielo ni por ninguna otra cosa. Significa simplemente ser una persona de palabra, ¿cierto? Haz lo que dices que harás. No agregues muchas otras palabras, ¿sí? O algo así para que te tomen en serio. Entonces, se cuenta una historia de un granjero que me pareció también muy, muy curiosa porque hay una historia de un granjero que fue al banco una mañana para obtener un préstamo por un equipo que necesitaba. Y el banquero estaba muy, muy ocupado y no pudo hacer el papeleo. El banquero le dijo, toma el dinero y ve a comprar tu equipo, ¿sí? Vuelve al final del día y entonces hacemos los papeles. Entonces el granjero dijo, ¿estás seguro de que no debería volver? ¿Estás seguro de que no debería volver más tarde? El banquero dijo, usted siempre ha sido un hombre de palabras. Si aceptas el dinero, sé que volverás a firmar, ¿sí? Y es así, ¿no? O sea, las personas que son de palabra no necesitan mucho papeleo y mucha firma porque hay una palabra de por medio, seria, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que Jesús está hablando acá, pero lo que Él está diciendo también tiene que ver con la brevedad del habla, ¿no? Sí y no son respuestas suficientes, no es necesario agregar más cosas, ¿sí? Entonces, Él está diciendo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Jesús añadió que todo lo demás es del diablo. Entonces, esto puede parecer un poco fuera del lugar del contexto de lo que estamos hablando del sufrimiento y de la paciencia, pero si alguna vez has sufrido, sabes por qué está aquí, ¿no? O sea, cuando uno sufre, cuando estamos bajo estrés, cuando tenemos un dolor, cuando nos están atacando,
es más fácil decir cosas que no quieres decir y maldecir, ¿cierto? O sea, es más fácil decir cosas que no queremos decir y maldecir. Entonces, esos momentos en los que es muy importante cuidar nuestra lengua en esos momentos de sufrimiento, porque podemos decir, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Pero en esas situaciones, y lo sabemos por experiencia propia, ¿no? A menudo nosotros necesitamos usar menos palabras y tenemos que recordar que el sí y el no son suficientes, ¿no? En momentos de dolor, de sufrimiento, de dificultad, cuando sentimos opresiones, es mejor pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es un principio muy básico y el verdadero carácter cristiano requiere pocas palabras, ¿sí? De hecho, pienso que hasta en un problema, ¿no? O sea, cuando hay una discusión con otra persona, se necesitan dos personas para discutir, ¿no? Entonces, cuando una persona debe ser, en Proverbios 10:19, perdón, dice, donde hay muchas palabras, el pecado nunca se detiene. Ese proverbio es muy especial porque, y también es claro, donde hay muchas palabras, el pecado nunca se detiene. Entonces, cuando Pedro negó a Cristo, son muchas las palabras y luego maldijo. Mostró que su carácter todavía necesitaba algo de trabajo. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Cristo? Hubo muchas palabras, ¿no? Porque Cristo lo confrontó y le dijo, tú me vas a negar. No, yo no, Cristo, no, yo contigo hasta el fin del mundo. Y resulta que fue el primero que lo negó. Y maldijo, aparte de que negó, lo maldijo. Maldijo, sí. Uno de los propósitos del sufrimiento, sin embargo, es formar el carácter para enseñarnos a tener paciencia, autodominio. Entonces, ¿cómo usar nuestras palabras para glorificar a Cristo incluso cuando estamos sufriendo, para que no caigamos bajo juicio? Entonces, aquí es claro lo que Santiago nos está enseñando, el regreso de Cristo debe gobernar todo lo que hacemos. El regreso de Cristo debe gobernar, ¿qué? Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Debemos pensar diariamente en esta verdad, hermanos. Debemos darnos cuenta de que Él es nuestro maestro, debemos elegir nuestras palabras y acciones sabiendo que Él las juzgará. Pero también debemos esperar pacientemente mientras Él desarrolla el precioso fruto de su carácter en nosotros. Amén. Entonces, para terminar, tenemos estos 5 puntos. El primero es espera en el Señor. El segundo, sé paciente. El tercero, no te quejes. El cuarto, el sufrimiento es parte de esta vida. Y el quinto dice, ten en cuenta que tu carácter se está refinando. Entonces, como estudiábamos anteriormente, como el granjero, ¿cierto? Estamos esperando una cosecha espiritual. Y lo que nosotros estamos haciendo cada 8 días o cada vez que tú oras, lees la Biblia en tu casa, lo que tú y yo estamos haciendo es trabajando, es permitiendo que el Señor trabaje en nuestro carácter. Y Dios está cultivando el fruto de su Espíritu en nosotros. Es importante entender que se necesita tiempo para hacer esto. No te desanimes, no te frustres, ¿no? Porque esta vida cristiana tiende a eso. O sea, tú no ves como ese fruto en tu carácter y dices, no, pero otra vez caí, otra vez fallé. Pero acuérdate del salmo que leíamos al comienzo. Para siempre son sus misericordias, para siempre son sus misericordias. Y al igual que los profetas, debemos buscar oportunidades para testificar y compartir la verdad de Cristo. Incluso cuando es difícil y nos encontramos con oposiciones, otros tendrán la oportunidad de ser salvos. Al igual que Job, debemos soportar la pérdida y el sufrimiento doloroso. A través de esto tendremos una visión más clara del Señor y llegaremos a conocerlo mejor. En estas cosas seremos hechos más semejantes ¿a quién? A Cristo.
seremos más semejantes a Cristo. No nos quejemos y seremos mejor por ello. Ese es el mensaje para el creyente y usted puede ver la practicidad de este mensaje que vimos hoy. Para el no creyente solo hay una cosa que se puede decir acá. Y es que si no has entregado tu vida a Cristo, ese es el momento de que tú entregues tu vida a Cristo. Hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde.